Las reacciones febriles son una prueba de laboratorio que detecta anticuerpos contra Salmonella, Brucella y algunas especies de Rickettsia. Si bien su utilidad clínica está puesta en duda, en este video no vamos a discutir sobre esos temas, solamente se presentará la forma del proceso del estudio en su forma de aglutinación en placa semi-cuantitativa, ya que cabe aclarar que la técnica original, la aglutinación en tubo, tarda 24 horas y prácticamente ya no se realiza, dado que ningún paciente y ningún médico va a esperar ese lapso de tiempo para obtener su resultado. Sin embargo, en el método de aglutinación en placa vamos a ver la equivalencia de los resultados de las diluciones contra este método. Para la realización de esta técnica vamos a necesitar nuestros antígenos febriles. Hay de distintas marcas, pero todos concuerdan en que son 6 antígenos, en este caso tífico H, tífico O, paratífico A, paratífico B, Brucella y Proteus OX19, los cuales van a tener que haberse mezclado previamente para evitar que se sedimenten las partículas en el frasco y evitar falsos negativos o positivos. Vamos a requerir placas ya sea de color blanco o las placas de vidrio transparentes especiales para reacciones febriles. Puede ser el caso de que el mismo kit traiga estas placas color blanco. Voy a sacar 3 porque vamos a probar en este caso nuestro control positivo, control negativo y un paciente de prueba. Los controles pues nos van a ayudar a verificar que tanto nuestro reactivo esté íntegro como para identificar cómo se ve una reacción de aglutinación y cuando ésta está ausente. Tenemos nuestro primer antígeno, el tífico H. No hay un orden establecido, solamente importa que nosotros logremos identificar a fin de cuentas de qué antígeno estamos hablando. Colocamos una gota de cada antígeno en el mismo orden para todos los pacientes o controles probados. Una vez listo, colocamos una gota de control positivo en cada uno de los círculos correspondientes a su placa. De igual manera, una gota de control negativo. Y para el paciente, la técnica nos indica que debemos agregar 80 microlitros de suero, que se va a probar, suero del paciente, el cual equivale a la dilución 1:20 en la técnica de incubación en tubo. Una vez realizado este procedimiento con una varilla o un aplicador, vamos a mezclar cada antígeno con su respectiva muestra o control, tratando de extender la mezcla en todo el círculo.
Una vez realizado estas mezclas, se ponen a agitar por 2 minutos, ya sea de manera manual o en el agitador serológico. Una vez transcurrido el tiempo, hacemos inspección visual en busca de aglutinación. Este es el control positivo y, como podemos observar, hay presencia de aglutinación en mayor o menor medida en los 6 antígenos. Incluso en algunos es tanta la aglutinación que al medio del círculo no se observa ningún color y todo está en las orillas, como en el caso del antígeno 1 y el antígeno 4. Entonces, así es que se espera una aglutinación de un paciente positivo. En cambio, en el control negativo no hay presencia de esta aglutinación, todo se ve homogéneo en esta mezcla. Cabe aclarar que es necesaria una fuente de luz para poder observar bien la aglutinación. Ahora, en cuanto al paciente, en el antígeno número 1 observamos una aglutinación muy franca. En el antígeno número 2, aunque no es tan franca como en el antígeno 1, sí se observa la formación de grumos, no está homogénea la mezcla como en el caso de todos los demás antígenos y como el caso del control negativo. Por lo tanto, para el antígeno 1 y 2, es decir, tífico H y tífico O, va a ser necesario seguir con la titulación para ver en qué dilución quedan. Los demás antígenos no es necesario seguir titulándolos porque por lógica se espera negativo en diluciones mayores. Tomo una nueva placa y voy a probar, recordemos, el tífico H, que era el antígeno 1, una gota de igual manera, y el tífico O, el antígeno número 2 en este orden, una gota igual. Sin embargo, ahora ya no van a ser 80 microlitros, sino 40, para obtener el resultado correspondiente a la dilución o el título 1:40. Recuerden que no es que estemos realizando una dilución 1:40 de suero o que la proporción de reactivo suero sea de 1:40, sino que es equivalente a esas diluciones en la técnica en tubo. De igual manera mezclamos, extendemos por todo el círculo y vamos a tener que agitar por otros 2 minutos. Transcurrido ese tiempo, visualizamos y observamos que en el antígeno 1 persiste la reacción de aglutinación, pero en el 2 no se observa nada. Entonces la titulación del tífico O se queda hasta este punto, pero la del tífico H vamos a proseguir ahora con la dilución 1:80, la cual nos dice que de igual manera es una gota del antígeno, pero ahora con 20 microlitros de suero. Para el título 1:80. Agitamos otros 2 minutos. Transcurrido el tiempo, observamos que en la dilución 1:80 ya no hay aglutinación, lo cual quiere decir que este paciente se reportará como tífico H positivo 1:40, que fue la última dilución positiva, tífico O positivo 1:20, porque en la 1:40 ya no aglutinó, y los otros 4 antígenos negativos.
Los valores de referencia para este análisis normalmente muestran que es menor a 1/80 tanto para antígenos somáticos como para Brucella y menor a 1/160 para antígenos flagelares y Proteus OX. Solamente cabe aclarar que aunque el antígeno se llame Proteus, no son anticuerpos antiproteus, sino que para algunas especies de rickettsias.